Ok, pues en esta ocasión vamos a ver cómo se quita un alternador en una camioneta Chevrolet Blazer. El proceso es muy parecido en la mayoría de las camionetas Chevrolet, principalmente en las que tienen el motor V6 de 4.3 litros. Y antes de quitar un alternador, primero que nada y muy importante, hay que quitar el negativo de batería o hay que desconectar la batería. En este caso pues yo quité totalmente la batería. Como la batería se descargó, pues estoy aprovechando para darle carga lenta acá abajo. Y esa es la razón por la cual no la tengo aquí. Pero es muy importante que quitemos la batería o mínimo la terminal negativa de la batería, porque cuando quitemos el alternador de aquí de atrás, como vemos aquí, ese tornillo va conectado directamente a la batería. Entonces si no desconectamos el negativo de batería, cualquier cosa metálica que toque ese tornillo nos va a ocasionar un corto y eso nos puede causar algunos problemas. Entonces primero que nada quitar la batería o el negativo de batería. Después lo que vamos a hacer es liberar el alternador de lo que es aquí la banda de accesorios. Y finalmente lo que vamos a hacer pues es liberar el alternador. Y para eso vamos a tener, regularmente tenemos 3 tornillos que son este de aquí, este que está aquí abajo. Y por acá hay otro, por acá va a haber otro. Justamente ahí, nomás que en este caso ya no lo tiene, ya parece ser que ya alguien lo quitó y no lo puso para atrás otra vez. Entonces así, en este caso nada más van a ser 2. Hay algunos, en este mismo modelo de camionetas, hay otros que tienen otro tornillo acá, pero en este caso este no lo tiene, nomás van a ser 2. Bien, pues a continuación lo que vamos a hacer es, con una matraca de 3/4, vamos a ponérsela aquí al tensor para que se afloje la banda y de esa manera poder liberar el alternador de la banda de accesorios. Bien, ahí ya quitamos la banda, ahora vamos a quitar los tornillos, en este caso ya nomás quedan 2. Y los tornillos van a ser de 13 milímetros. Bien, ahí ya liberamos el alternador. Ahora ya nada más con un desarmador vamos a empujarlo hacia afuera. Y ahí ya lo liberamos. Y nomás aquí en la parte de atrás va a traer un conector eléctrico. Aquí tenemos el conector eléctrico. Y ya nomás va a quedar lo que es el tornillo aquí, el que va conectado a la batería. Ahí ya quitamos el tornillo y ya liberamos lo que es el alternador. Aquí está. Y bien, pues de esta manera es como se quita un alternador en una camioneta Chevrolet Blazer. Y pues para ponerlo es el mismo proceso, ya no tiene caso que lo muestre porque es lo mismo, nada más lo único difícil es que lo vamos a tener que alinear aquí. Y si no quiere entrar rápido, nomás con un martillito con un marro de plástico de preferencia, dale unos martillazos hacia abajo para que se vaya sentando y es todo. Volvemos a poner la banda, por supuesto los tornillos y la batería y listo. Y finalmente nada más tenemos que asegurarnos que conocemos cuál es el orden que lleva nuestra banda de accesorios. Hay que asegurarnos de tener en este caso en la mayoría de los casos va a haber una etiqueta como esta, que es la que nos va a decir cómo vamos a poner nuestra banda. Y si ya no tuviera la etiqueta, pues hay que dibujarla nosotros con los diferentes accesorios, hay que dibujarla para acordarnos de cómo ponerla, nada más.
Y bien, pues de mi parte es todo. Gracias por haber visto el video. Gracias por darle like al video si te gustó. Y nada más, gracias y hasta pronto.